En este caso, contamos con un sistema que tiene el módulo compras, por ende vamos a poder dar de alta a los proveedores sin problema. Pero en primera instancia, dentro de compras, archivos, carga inicial, parámetros de compras, debemos definir algunos caracteres generales para el alta de estos proveedores. En la solapa principal nos va a indicar si el ingreso del quit para el proveedor va a ser obligatorio o no. En este caso no lo vamos a tildar. Y luego nos va a dar tres opciones. Si obtiene automáticamente los datos fiscales al ingresar el quit o el DNI en este caso del proveedor, si voy a actualizar automáticamente los datos con ARCA al modificar un proveedor y si va a verificar si la quit está limitada o no. ¿Esto a qué se refiere? Si yo tildo la primera opción, lo que va a hacer es cuando yo dé de alta al proveedor, cargo el quit o cargo el DNI, voy a poder verificar con ARCA que se comunique al web service y me devuelva los datos fiscales y grabarlos para asegurarme que está todo correcto. Si tildo la segunda opción, lo que me va a permitir es en un proveedor que yo ya tengo cargado, que a lo mejor ya tiene movimientos, en su momento yo ya lo di de alta frente al web service de ARCA, pero quiero verificar si algún dato cambió, es decir, algún dato del quit o de la condición ante el IVA y demás. Y por último, si yo verifico las quit limitadas, lo que me va a permitir, dependiendo de la opción que dé, es al momento de que ingreso un comprobante de un proveedor habitual que yo ya cargué, que ya verifique contra ARCA, si va a verificar en ese mismo momento si la quit está limitada por algún problema puntual que tenga esa quit, ese proveedor, frente a ARCA. Entonces, si yo digo que lo verifique siempre y que me limiten el ingreso, si este proveedor, cuando yo cargo el comprobante, al hacer la verificación, encuentra que la quit está limitada, me va a avisar y no me va a dejar seguir. Si yo le digo que lo verifique siempre, pero que me confirme, me va a avisar que está limitada y voy a poder confirmar o no si quiero seguir con la carga del comprobante o podría dejarlo en nunca. En este caso, vamos a dejarlo en siempre y que limite el ingreso. Luego, para proveedores habituales, tenemos la codificación automática, es decir, yo voy a dar de alta un proveedor y voy a indicar que automáticamente el sistema le asigne la numeración. Arrancando desde el número 1, va a cargar un proveedor con 5 ceros y un 1 hacia la derecha. Recordemos que la codificación de los proveedores son 6 caracteres alfanuméricos. También tengo la opción de utilizar un prefijo para esta codificación, es decir, si yo pongo control estricto, me va a pedir un prefijo siempre o no controla. En este caso lo vamos a dejar en no controla y no vamos a cargar prefijo. Pero este sería útil si yo tuviera central y sucursales, el mismo proveedor quizás se dio de alta en ambas, tiene dos códigos distintos con el mismo quit o el mismo DNI y va a generar errores al cruzar información centralizada de los comprobantes del mismo proveedor. Luego puedo indicar si permite el alta de proveedores desde procesos, es decir, no solo el alta desde la VM de proveedores, sino desde otros procesos como la carga directamente de comprobantes en compras y la duplicación del tipo y el número del documento. Control flexible va a mirar si yo estoy cargando un DNI de un proveedor que ya existe en mi sistema, me va a avisar y me va a dejar seguir. Control estricto me va a avisar y no me va a dejar seguir. Y control estricto solo quit, que es el que vamos a utilizar, va a validar cuando yo cargue el quit del proveedor. Si ya existe, me va a avisar y no me va a dejar seguir con la carga. En valores habituales para proveedores y proveedores ocasionales, tengo que indicar cuál va a ser el tipo del documento y la provincia que habitualmente va a afectar a los proveedores que dé de alta. Yo sé que los proveedores son generalmente responsables inscriptos, entonces me conviene dejar el código 80 que responde a quit. Recordemos que esta codificación viene por defecto en el sistema, al igual que la provincia que lo va a tomar de los datos de procesos generales. Luego tenemos valores habituales que hacen a los datos impositivos de la carga de los comprobantes. Es decir, si yo voy a indicar un tipo de operación grabado, un código de operación, el tipo del código del comprobante, si el comprobante del proveedor va a afectar a determinadas resoluciones generales, lo voy a indicar desde aquí. No son datos obligatorios, pero sí facilitan la carga en el ingreso de los comprobantes. Lo mismo en siglas y leyendas, estos datos que yo voy a cargar aquí son los que voy a ver cuando genere un informe específico, quizás un IVA digital, para los comprobantes cargados de estos proveedores. Luego tenemos la opción de longitud de agrupaciones del proveedor. En este caso vamos a dejarlo como viene por defecto. La longitud del individuo, como decíamos, son 6 caracteres, pero podría indicar familia y grupo si quisiera diferenciarlo con alguna particularidad. Y por último, con respecto a los precios, si quiero depurar solicitudes de precio o no. Esto me va a ser útil si yo genero solicitudes de precio a varios de mis clientes, de mis proveedores, perdón. Algunos me contestan, otros no, y me quedan varias solicitudes pendientes, incluso generan
una carga de datos y espacio en mi base de datos. Entonces puedo depurarlos o mantenerlos por determinados meses. Dicho esto, y ya con las opciones cargadas, al dar a aceptar tenemos los parámetros de compra generales para el ingreso de los proveedores. Para comenzar con la carga de los comprobantes de compras en mi sistema, debo dar de alta a los proveedores. Si bien yo podría registrar una factura que me entrega un proveedor ocasional que no tengo cargado en mi sistema, que no está codificado, es una transacción que se realiza al contado, podría hacerlo. Pero lo ideal, si yo voy a tener una relación comercial con este proveedor y le voy a hacer compras asiduamente y las mismas van a ser en cuenta corriente, tengo que cargarlo en mi sistema. Para ello, dentro de compras, archivos, actualizaciones, proveedores, vamos a ingresar al ABM de proveedores y desde aquí comenzar a dar de alta. Con la opción nuevo me va a mostrar el código del primer proveedor que estoy cargando. Recordemos que la codificación era automática, yo lo había definido así en parámetros de compras, por ende el primer código es el 1. No me deja editarlo ni sumar uno nuevo. Vamos a cargar el quit de este proveedor, también me trae el tipo de documento por defecto que cargamos en los parámetros y al actualizar con el web service de Arca ya obtengo la razón social del mismo, el domicilio, la localidad, la provincia y varios datos del proveedor. Puedo cargar también datos de contacto y en la información comercial tengo el nombre, la actividad y justamente la fecha de alta. Recordemos que también tenemos una fecha de inhabilitación para el caso de los proveedores con los que ya no vamos a trabajar y al tener movimientos en el sistema no vamos a poder eliminar. En la solapa impuestos también me va a mostrar el código de categoría de IVA de este proveedor. El dato también lo toma desde el web service de Arca. En este caso es un responsable inscripto que no liquida ingresos brutos. En la solapa resoluciones, lo que me va a pedir el sistema es que yo indique qué tipos de comprobante habitualmente me va a entregar este proveedor. Como nosotros somos responsables inscriptos y ellos también, corresponden facturas A. Y el tipo de operación para estas facturas es una operación grabada. Con estos datos yo ya podría dar a aceptar y finalizar la carga del proveedor. El resto de las solapas que tenemos en el ABM de proveedores, si bien no son obligatorias, nos van a facilitar la operatoria habitual en el ingreso de los comprobantes. Vemos, por ejemplo, en la solapa comprobantes que puedo indicar un cupo de crédito, es decir, si este proveedor me va a indicar hasta qué monto máximo le puedo comprar en cuenta corriente, en qué moneda. Si los comprobantes que voy a recibir de este proveedor yo los voy a cargar para que luego salgan en el informe de IVA compras. La facturación que me va a dar, si va a tener una numeración automática, manual, cuál es la letra habitual. Y el código de condición de compra habitual. La condición de compra habitual justamente va a ser la que va a definir los comprobantes que me entrega mi proveedor, cómo los voy a ingresar. Yo puedo cargar una condición de compra aquí, recordemos desde la alta cruzada, con control F6 o podemos ver la opción directamente en compras, archivos, actualizaciones, condiciones de compra. Y desde aquí podemos ingresar también. En este caso vamos a hacer el alta cruzada y al dar el más vamos a ver que la condición de compra que yo necesito cargar justamente en este proveedor es en cuenta corriente, que es lo que voy a comprarle habitualmente y me va a facturar. Vamos a cargar el código 2 porque yo ya tengo el código 1 como contado. Vamos a ingresar la descripción cuenta corriente. Y aquí lo que vamos a indicar es justamente cómo va a ser este tipo de cuenta corriente. El porcentaje total de la factura puede ser el 100% o puede ser 50 al contado y 50 en cuenta corriente. La cantidad de cuotas, en este caso este proveedor me va a dar 2 cuotas que van a vencer en 30 días, puedo indicar días o meses, y los días entre meses y cuotas van a ser 10. Al darle a aceptar y aceptar nuevamente ya tengo generada esta condición de compra que en realidad no la defino yo, sino que el proveedor cuando me entregue el comprobante me va a definir cómo va a ser esta relación comercial y yo solo debo cargarla en mi sistema. Luego en la solapa pagos tenemos el código de medio de pago habitual, es decir, cómo voy a abonar, si van a ser con cheques, con alguna cuenta banco o también en efectivo, artículos y conceptos que puedo asociar a este proveedor, contactos, es decir, si yo habitualmente me comunico con una persona del proveedor para las órdenes de pago o incluso para el pedido de la mercadería, lo puedo clasificar, lo puedo indicar observaciones que luego pueden servirme al momento de la carga del comprobante, campos adicionales y adjuntos como puede ser la constancia de quit. De esta manera, al dar a aceptar, ya tenemos nuestro proveedor ingresado. Otra de las opciones que tenemos para el alta de los proveedores, pero de una forma más masiva, es la apertura por Excel. La apertura por Excel lo que me va a permitir es exportar en el caso de que yo ya tenga proveedores cargados y quiera editarlos o eliminarlos si estos no tienen movimientos,
o importar justamente un archivo Excel generado desde otro sistema Tango, puede ser que tenga una sucursal o una casa central donde ya estén los proveedores cargados y quiera volcar esa misma información en mi base de datos. Si yo pongo exportar, en este caso no tengo ningún proveedor cargado o tengo uno solo, podría hacerlo sin datos, me va a generar un archivo Excel en blanco, así como lo vemos aquí, donde nos va a indicar en la primer solapa una ayuda justamente para definir cómo cargar cada una de las columnas. Los proveedores, hay que cargar un código, el documento, la razón social, si corresponde a ingresos brutos, retenciones, artículos o conceptos asociados, los contactos o las sucursales. Todos estos mismos datos que veíamos recién en la solapa del ABM de proveedores. En este caso, como yo no quiero hacer la carga manualmente, voy a importar un Excel que tomé de otra sucursal. Llamo al archivo y le tengo que indicar si va a considerar todos los registros que tenga este Excel nuevos para mi sistema o si va a detectar si están modificados o si son para eliminar o si son nuevos. Y en el manejo de errores lo que voy a indicar es si va a procesar todo el archivo Excel y luego me va a indicar si puntualmente encontró algún error en algún renglón o que directamente detenga la importación si detecta un error. Vamos a indicarle que procese todo el archivo y al importar me va a decir la cantidad de registros creados en la importación. Le damos a aceptar y al volver al ABM de proveedores ya vemos que trajo todos estos datos que importamos con el Excel.